Bueno, mi nombre es Koldo Pastor, por lo menos así me conocen desde hace mucho tiempo. Antes era Luis Pastor, pero hace ya muchos años que ya soy Koldo Pastor como nombre artístico y nombre real, porque figura en mi documento, ¿no? Nací en Pamplona, en Iruña, hace bastantes años, porque he cumplido 72, nací en el 47. Y mi trayectoria musical es un poco curva, no es una trayectoria tan rectilínea como la de otros colegas, ¿no? Yo empecé hace muchos años en un conjunto de música pop de la época de los 60, un conjunto que tuvo una trayectoria importante porque grabamos discos, estuvimos mucho tiempo fuera de Pamplona, en Madrid, Valencia, Mallorca, en fin. Y ahí mi instrumento era la guitarra, que era el instrumento que aprendí de forma intuitiva desde los 14 años o antes incluso. Y pues participé, como muchos jóvenes de mi época, en los conjuntos de los 60, sí, más o menos los 60. Empecé en el conservatorio muy temprano, antes incluso de esto, a los 10 años, pero como en aquella época la idea de los padres era que la música era una cosa que no tenía proyección de futuro, pues me sacaron del conservatorio con mucha pena porque mis notas eran excelentes e incluso fueron a hablar con mi padre, mis profesores, para no dejar el conservatorio, pero bueno, la cosa fue así y me aparté un poco de lo que era la enseñanza más ortodoxa de la música. Y aunque estuve, como he comentado, mucho tiempo pues practicando con la guitarra y formándome como músico en aquella época con la guitarra, porque cuando salimos fuera de Pamplona coincidimos con personas muy grandes músicos y aprendí muchísimo con ellos, ¿no? Yo creo que es muy interesante para los músicos una enseñanza de un instrumento armónico o una práctica de un instrumento armónico, porque desarrolla mucho el sentido armónico y el sentido musical, ¿no? O sea que para mí en realidad eso fue un acicate en mi carrera posterior. Después de ese conjunto, dejé la música de una manera profesional, vamos a llamar así, pues porque me casé muy joven, me casé para los 22 años y lógicamente la vida familiar tampoco me facilitaba la posibilidad de volver a recuperar otra vez mi práctica musical, ¿no? Pero bueno, ya a los 20 años me reincorporé al conservatorio porque me di cuenta que realmente mi vocación era la vocación de músico y la vocación de creador. Entonces comencé la carrera, una larga carrera musical, en la que ya como tenía una edad suficientemente amplia como para darme cuenta de las necesidades que tenía, pues fui a buscar profesores. Y en aquella búsqueda de profesores, bueno, primero ingresé en el Conservatorio Sarasate nuevamente. Ahí tuve profesores bastante buenos. La verdad es que era una época donde había en el conservatorio mucho movimiento. Había un ambiente muy diferente al que hay hoy. Y mis profesores, bueno, el que más me marcó en aquella época por muchas cosas fue Pascual Aldave. Y a partir de Pascual Aldave y de terminar mi enseñanza, lo que era la armonía, pues empecé a buscar profesores fuera. Estuve en Donosti con Jesús Alberdi, que era un gran profesor de fuga, y de ahí pues luego pues estuvimos, se formó el grupo Iruña Cotaldea gracias a las enseñanzas que nos impartieron dos grandes músicos como era Agustín González Acilu y Ramón Barce, y a partir de la formación de este grupo musical, que para mí fue fundamental en mi carrera, como para mis compañeros me imagino, formado por Teresa Catalán, por Vicente Gea, por Pachi Larrañaga y por Jaime Berrade, y aquel grupo fue un poco la semilla de donde arrancó nuestras carreras musicales que han tenido más proyección. Pues porque fue un grupo de discusión de temas musicales que proponía sobre todo el profesor y amigo González Acilu, Agustín,
y a partir de estos momentos pues las carreras musicales ya fueron un poco más, digamos, en una dirección correcta, ¿no? Me parece a mí. Luego, para poder hacer la carrera de dirección y composición, que era lo que realmente me interesaba, fui a Zaragoza, aunque en este periplo viajamos a Barcelona a estar con un gran músico como era Brentic, que nos introdujo en la música electrónica. Y bueno, después de una serie de contactos con diferentes profesores, realmente mi formación completa terminó en Zaragoza con una gran profesora que era Nuria Fernández, una profesora de dirección, y composición hice también en Zaragoza con la ayuda de mi amiga Teresa Catalán, que estaba allí de catedrática y que me ha ayudado mucho en mi carrera, por cierto. Y bueno, antes de esto, mucho antes de esto, estando incluso en el conservatorio, el profesor de lenguaje musical Santiago Garay, que había sido compañero mío en una orquesta, por cierto, de baile, que también ha sido un gran músico, un gran pianista y un gran profesor, y me facilitó, bueno, me propuso para hacer de director en Los Amigos del Arte. Y yo, sin saber nada de lo que es la dirección, pues comencé con Los Amigos del Arte a dirigir el conjunto instrumental, y fue un poco el detonante para que yo hiciese dirección, pues porque realmente me gustó mucho la idea de dirigir musicalmente a un grupo que era bastante numeroso, por cierto, y de una manera no profesional, porque realmente no tenía la carrera de dirección, comencé a trabajar en este tema y estuve 16 años con Los Amigos del Arte como director. Ahí aprendí, lógicamente, muchas cosas de lo que eran hacer arreglos, de lo que era dirigir un grupo, de lo que era meterme en las partituras, etcétera, etcétera. Después de Los Amigos del Arte y de terminar mi carrera de dirección, me llamaron del Orfeón, que necesitaban director, y estuve con el Orfeón un año. En aquella época el Orfeón tenía muchos problemas extramusicales, vamos a decir, y eso la verdad es que me afectó mucho y dejé la dirección al año porque el ambiente se me hacía complicado y muy, muy incómodo. Y seguida a esto me llamó mi amigo Maxi Oloriz, que también es un gran músico y que era director de la Coral de Cámara, y me pidió que a ver si podía yo trabajar en la Coral de Cámara como director, porque él quería dejarlo y tal. Empecé con la Coral de Cámara con una enorme ilusión. La Coral de Cámara era un gran coro en aquel momento, sobre todo. Era un grupo pequeño, pero muy adecuado para lo que yo quería hacer, que era música contemporánea coral, porque yo había hecho dirección de coros en en Zaragoza. Entonces trabajé con la Coral de Cámara 4 años, que para mí fue también una experiencia maravillosa, porque hicimos muchos viajes y muchos grandes conciertos, estrenamos muchas obras, alguna mía, otras de mis colegas y otras de otros compositores de la época. Y después de la Coral de Cámara ya dejé un poco del aula dirección y ingresé en el conservatorio como profesor. Bueno, empecé en el conservatorio como profesor. Y mi trabajo en el conservatorio fue como director de la orquesta y de la banda. O sea, como director de grupos. Estuve muchos años, 11 o 12, no recuerdo muy bien, como director. Aprendí muchísimo, porque yo creo que donde más se aprende en realidad en todas las profesiones, pero en concreto en la música, es precisamente en la pedagogía. Se aprende mucho de los compañeros y se aprende mucho de los alumnos. Y lógicamente eso me permitió un conocimiento mucho más exhaustivo de lo que es la parte instrumental, de cómo se trabaja con la instrumentación, etc. Paralelamente a esto iba componiendo en el tiempo que me quedaba libre y iba haciendo mi corpus compositivo, ¿no? Esta es un poco mi trayectoria
musical, creo que igual me ha dejado alguna cosa, porque en ese tiempo, lógicamente, tuve muchos encargos de arreglos para grupos diversos y contacto pues con muchas personas del mundo musical, lo cual en este momento es, yo creo que uno de mis mayores, vamos a decir, logros, el haber tenido mucha relación con muchas personas que me ha permitido pues no solamente ser conocidos y además conocer, ¿no? En todo este periplo que he estado contando tuvimos algunos intentos, por ejemplo uno de ellos muy importante, de hacer la Orquesta Joven de Navarra. La Orquesta Joven de Navarra, que hubiese sido un poco, digamos, una especie de apéndice de lo que es la Orquesta Sinfónica. Pero en aquella época presentamos el proyecto ante el Parlamento. A los parlamentarios les pareció muy adecuado, pero nos encontramos con dos obstáculos importantes. Más bien un obstáculo importante, que era la propia orquesta Pablo Sarasate, que puso todos los palos en la rueda que pudo, para que esa orquesta no saliese adelante. Quizá por celos o porque creían que ellos tenían como proyecto inacabado y además que nunca lo llevaron a la práctica, de hacer una orquesta joven, y lo que hicieron fue boicotear nuestra iniciativa, con lo cual con mucha pena se quedó en agua de borrajas, como suele decirse. Pero los parlamentarios, que estaban muy de acuerdo, pues tomaron nota del tema y se quedó un poco en el aire, a expensas de que hubiese un momento más adecuado. Quizá el momento sería ahora que la Orquesta Sinfónica de Navarra ha cambiado de dirección y hay una persona con una enorme valía que podría potenciar esta historia, pero ya han aparecido alguna orquesta, bueno, que ya algunas de ellas ya llevan mucho tiempo, como la de Caroline, la Sinfonieta Académica, por ejemplo. Ahora se ha hecho una orquesta dependiente de alguna manera o pretendiendo depender del ayuntamiento. En fin, que ha habido iniciativas que de alguna manera han dejado ese tema un poco arrinconado. Y por otra parte, en el Conservatorio Superior también hay una orquesta de alumnos bajo la dirección de un estupendo músico que es Vicente Gea, y que también está cubriendo en algunos momentos, digamos, esa necesidad de recoger a los músicos jóvenes en su etapa formativa, ¿no? El proceso creativo de la composición musical es, me imagino, muy similar al que podría ser el proceso creativo de un literato, de un novelista, de un poeta, de un escultor, o sea, en cualquier actividad artística. Yo creo que tenemos muchas similitudes en cuanto a lo que es un poco el proceso creativo. En el caso mío, por ejemplo, a mí me gusta mucho la poesía, procuro leer poesía, y la fuente de inspiración unas veces viene de la literatura, otras veces viene de una imagen, pues porque a mí, que soy un gran amante de la naturaleza, mis paseos por los bosques de esta hermosísima tierra pues me dan de alguna manera motivos de inspiración, ¿no? Otro pues, podría ser sin más una idea musical repentina que la apuntas rápidamente en un papel y luego la desarrollas. De todas maneras, yo soy muy poco amigo de mitificar el hecho creativo. Me parece a mí que básicamente los creadores lo que deberíamos o debemos ser es artesanos. Lo de artista, eso se verá, pero una por una artesanos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de una idea que suele ser una célula pequeña, cuando te sientas, como decía nuestro querido Agustín González Acilu, que la inspiración, entre comillas, te pilla en la mesa, ¿no? Entonces el proceso artesano de trabajar una idea, desarrollarla, ampliarla y conseguir hacer un discurso amplio es un proceso que es muy emocionante
lleva muchísimo tiempo, parece que nunca se acaba con la creación, pues porque siempre nos vemos obligados en cualquier ámbito creativo a hacer de censores y de autocríticos de nuestra propia obra. Y eso es un proceso complejo y a veces muy incómodo, muy duro, porque hay que ser muy duro consigo mismo. Y es un poco la génesis de cualquiera de mis composiciones, ¿no? Pues en el proceso creativo normalmente primero siempre planteas una versión, bueno, una posibilidad. Luego se van abriendo otras posibilidades y además es muy normal que los que hacemos cosas de este tipo cambiemos la idea original y pasemos a una idea o ampliando una obra o al revés, o a veces reduciéndola, o incluso haciendo versiones diferentes. Y yo creo que como la imaginación no es una cosa que no se acaba nunca, yo creo que sí que tiene un final, o por lo menos que cuando una obra o una idea musical se ha empezado a desarrollar, que no cabe muchas veces tener una idea. A lo mejor grandes compositores, como en el caso de Mozart, que era un torrente de ideas musicales, pues igual sí. Pero la mayoría de las personas que nos dedicamos a la creación, que creo que tenemos las suficientes limitaciones como para no tener demasiadas ideas. Y a veces lo que te viene a la cabeza son cosas que ya en su momento habías imaginado, ¿no? Entonces, de esas células, lo más cómodo, entre comillas, es hacer versiones. Y, por ejemplo, ahora se ha estrenado una obra mía, una sonata para saxo y piano, que es una adaptación de una previa que había para flauta y piano. Entonces, este tipo de trabajo, de utilizar cosas anteriores, pues es bastante, vamos a decir, socorrido, vamos a decir así. Además funciona bastante bien. Hay alguna frase muy conocida de alguno de un pensador, no recuerdo el nombre, que decía que lo ideal es repetirse como Bach. Y un poco de eso sí que hay, porque realmente incluso en compositores tan prolíficos como el caso de Mozart o Schubert, podría decir un montón, o Beethoven, están recurriendo muchas veces a unas ideas que casi se repiten, si no literalmente, pero que van reapareciendo en diferentes obras. En las óperas mozartianas hay ideas que han aparecido en alguna sinfonía o en algún cuarteto, o sea que realmente tenemos ya un esquema mental los creadores que nos lleva casi siempre a un tipo de construcción o un tipo de ideas que son recurrentes, vamos a llamar así, ¿no? El tipo de recurrencia temática o de leitmotiv que reaparece está también un poco en función del tipo de instrumentación o del tipo de obra que te vayas. Por ejemplo, si tengo que hacer una obra para flauta y piano o para un pequeño grupo de cámara, el tipo de motívico que eliges es muy diferente a cuando vas a hacer una obra de gran formato. Por ejemplo, una sinfonía o una obra coral de mucha envergadura, ¿no? Entonces, realmente depende un poco de ese tipo de factores. Ahora, por ejemplo, he terminado una sinfonía que se va a estrenar dentro de muy poco y no es lo mismo el pensar un motivo que hay que desarrollar en 3 movimientos y que va a durar media hora, que te obliga a, por ejemplo, motivos musicales más extensos o desarrollos muy amplios. Es decir, realmente lo que condiciona la obra musical, me imagino que también la literaria en un novelista, es la extensión total, la envergadura de lo que vas a crear, ¿no? Entonces, cuando haces obras de gran formato, el planteamiento tiene que ser necesariamente diferente de partida. Hay otra cosa muy importante, y es que cuando uno va a crear algo, por lo menos mi forma de verlo, y creo que la mayoría de los que hacen obras de formatos amplios, es pensar previamente en la arquitectura.
Es decir, es como el arquitecto que va a hacer una casa, si va a hacer un rascacielos o va a hacer un chalet individual, tiene que plantear de diferente manera toda su estructura, ¿no? En el caso de la creación musical pasa lo mismo. Cuando vas a hacer una obra de gran desarrollo, el discurso tienes que pensarlo previamente haciendo un trabajo arquitectónico, vamos a llamar así, para que la obra aguante, porque si no, o sería aburridísima, sería repetitiva, no tendría los momentos cumbre y los momentos valle, es decir, que tiene que tener lógicamente momentos de tensión y distensión, y esto hay que crearlo previamente con una estructura, ¿no? En mi larga, vamos a decir, larga carrera como compositor, lógicamente he estado influenciado o animado muchas veces por grandes profesores o por personas muy importantes para mí en este ámbito, ¿no? Yo citaría, primero he citado a Pascual Aldave, que fue mi primer profesor, Agustín González Acilu, que aunque nos dio clases no dentro de lo que era la parte académica formal del conservatorio, pero nos dieron las clases junto con Ramón Barce, que es ha sido otro gran compositor y sobre todo un gran pensador. Y a partir de ellos es cuando se formó el grupo de Iruñako Taldea, y luego una de las cosas que me han influido muchísimo ha sido precisamente el trabajo de este grupo en nuestras conversaciones. Cada uno aportábamos al grupo un poco nuestra experiencia musical, que había sido muy diversa, por cierto, en el caso de los cinco, y larguísimas discusiones que tuvimos y de intercambio de conocimientos y tal, nos enriqueció quizá más que los propios profesores que tuvimos fuera, ¿no? Me ha influido lógicamente también en mi formación como escolástica, más esto, un profesor como Jesús María Alberdi, que fue mi profesor de fuga, y me han influido personas como el caso de Brencic, que un músico catalán que tenía un laboratorio de música electrónica. Y no sé si me dejo alguno. Me ha influido también mucho mi profesora de dirección, que era Nuria Fernández, que era también, ha sido una gran directora y una gran persona para mí. Fue muy importante, aunque ya me pilló de bastante mayor, porque yo acabé la carrera ya con unos cuantos años. Por eso he dicho que mi trayectoria musical es un poco curvilínea, ¿no? Porque no, lo bonito hubiese sido para mí haber terminado como otros a los 25 años, pero ya acabé la carrera a los 40 y muchos. Es un poco como resumen, ¿no? De los que han influido un poco bueno, y los que más han influido en mi trayectoria musical, aunque parece una obviedad, pero son todos los que están ahí en mis discos. O sea, los grandes compositores, que es la mejor enseñanza que podemos tener los músicos, es oír mucha música, ver muchas partituras de los que han sido grandes compositores, ¿no? Y otra cosa que ahora me está influyendo mucho en mi forma de ver la composición es mis ensayos, mejor dicho, mi asistencia a los ensayos de Orquesta Sinfónica, porque como estoy dentro de la estructura de alguna manera de la Orquesta Sinfónica como asesor musical, pues voy a los ensayos, y en los ensayos se aprende muchísimo, viendo trabajar a los directores que vienen y viendo cómo suena la orquesta en diferentes momentos, ¿no? Yo creo que los alumnos de los conservatorios, concretamente de este nuestro, si hacen composición, desgraciadamente hay muy pocos, por cierto, deberían obligatoriamente ir a los ensayos de la orquesta. Dentro de mi producción musical hay básicamente, yo diría, tres cosas. Por una parte, la música coral, que como he sido director de coro, para mí es muy, diría, apetecible hacer música coral, muy asequible, porque creo que conozco bien lo que es la voz. Y
porque además la posibilidad de poner en escena las obras corales es bastante mayor que las obras sinfónicas, lógicamente, porque primero tengo mucha relación con la coral de cámara y con su actual director David Gálvez, que es, por cierto, aunque parece que estoy echando muchas flores, pero me parece que es un músico magnífico, con el que tengo además muchísima relación, no solamente musical, sino personal. Y sé que las obras que yo voy haciendo, de hecho soy compositor residente de la coral de cámara, pues la coral de cámara las interpreta con mucho gusto, lo cual me anima a hacer obras corales. El otro apartado sería la música de cámara. Y en la música de cámara tengo una bastante obra, tanto para obras de percusión, obras para instrumentos diversos y tal. Y por otra parte está la parte sinfónica, vamos a decir así. Y en la parte sinfónica yo normalmente me inclino por los solistas con orquesta, o sea, por los conciertos, vaya. Entonces, por eso tengo un concierto de guitarra, que era mi instrumento primero, y guitarra y orquesta. Tengo un concierto para saxo y banda, que afortunadamente, como tengo muchísima relación con mi amigo Vicente Gea, director de La Pamplonesa, pues la música de banda que he escrito unas cuantas obras, me las estrenan encantados, ¿no? Y también tengo el concierto de violonchelo y orquesta, que lo estrenó mi amigo David Johnston, el actual concertino de violonchelo de la Sinfónica, y lo estrenó en un ciclo que organizó Garaikideak aquí en el Baluarte. Y algún otro concierto más que está todavía sin estrenar. O sea que realmente mi producción sinfónica tiene preferencia por los conciertos para solista y orquesta. Sí, eso fue otro capítulo que ni recordaba ya, pero ya en su época me llamó mi amigo Koldo Lassa, que tenía no sé si era una empresica en la que hacía vídeos y cortos y largos, bueno, hacía muchas cosas. Y me pidió que hiciese música para alguna de sus cortos. Y luego me llamó también otro director para hacer una película para un largo sobre la guerra civil. Avizanda, Paco Avizanda. Y entonces hice la música para esa película, para lo cual fui a Madrid a grabar con los músicos que él me buscó allí, que era un cuarteto magnífico, por cierto, en televisión, en la radio televisión. Y hice alguna otra cosa menor, que tampoco tiene mayor trayectoria. El que ha seguido mis pasos y con más fortuna que yo, porque por lo menos con más trabajos que yo, es mi hijo Gorka, que de los tres me ha salido uno músico, lo cual no está mal, un tercio. Me parece una buena proporción, y me ha salido un buen músico, por cierto, este que está ahí en la foto. Bueno, y él sí que se dedica específicamente a la música o de teatro o de cortos, o bueno, está esperando espero que haga algún largo. Y le va muy bien, lo cual me congratula y además me da enormes satisfacciones, porque en mi familia ya tengo uno con el que hablar de corcheas y semicorcheas, así que está muy bien. Pues una obra que me dio mucha satisfacción en su momento fue la sinfonieta que hice para los Amigos del Arte. Era una obra, podría llamarse menor, pero vaya, es una obra que, bueno, está grabada por varios grupos. Grabaron los Amigos del Arte, pero también lo grabó una orquesta de Zaragoza. Y es una obra para plectro, para teclado y para flautas. Una composición un poco extraña, pero era lo que yo tenía en aquella época en los Amigos del Arte. Y esa primera obra me dio muchas satisfacciones. Luego la que me ha dado mucha satisfacción también, y además mucho más conocimiento, digamos, instrumental, ha sido el concierto para violonchelo y orquesta. Una obra que no se ha estrenado y que me encantaría, a la que le tengo especial cariño, es un requiem profano
que hice hace no mucho tiempo, a raíz precisamente de la muerte de una persona conocida que era música también, una chica de Aibar, y le dediqué esa obra y está todavía esperando a que la coral de cámara con una orquesta de cámara la ponga, la estrene, vaya. Otra obra que me ha hecho muchísimo, que me ha impactado mucho, bueno, me ha impactado, que me ha gustado mucho hacer y que además también ha sido una experiencia muy importante, ha sido mi concierto para guitarra y orquesta, también sin estrenar. Y que espero que se estrene también en breve, espero. Y ahora la que se va a estrenar, que una obra que me ha costado 2 años casi terminar, es la Sinfonía que se estrena en Londres ahora. Normalmente las obras ahí me cuestan mucho. Yo no soy un compositor de pluma rápida como otros que escriben mucho y a veces muy bien. Yo soy muy lento para escribir porque me da... Primero tengo una cierta... ¿Cómo diría yo? Soy un poco vergonzoso a la hora de presentar mi música, pues porque siempre tiene la desconfianza de si aquello funcionará, no funcionará. Así como hay otros que, algunas personas que, bueno, van produciendo y sacan todo fuera y tengo un cierto pudor en los estrenos. Es mi forma de ser, ¿no? Y por eso, pues, las obras, cuando salen de mi casa y salen a una orquesta o a un grupo, la verdad es que tengo unos días un poco de angustia vital, hasta que no veo que realmente aquello funciona, ¿no? Bueno, cuando me llamó concretamente Joaquín y me dijo lo del archivo de Navarra, me hizo muchísima ilusión 2 cosas. Una, el hecho de dejar mi obra precisamente bien guardada para la posteridad y para que si algún día alguna persona se quiere bucear en lo que es la historia de la música de Navarra, pues pueda encontrar mis referencias, ¿no? Pero la segunda, porque desde una perspectiva más amplia me parece fundamental que haya un sitio donde se recoja la producción artística de todas las personas que en Navarra, por lo menos en el ámbito de Navarra, estamos haciendo cosas o han hecho cosas previamente, ¿no? Yo creo que una de los problemas que ha habido en la cultura en general es la dispersión de información no solamente en Navarra, sino en todo, en lo que yo conozco por lo menos en el Estado español. Creo que ha habido una gran dispersión. Bueno, hay centros de documentación importantes, pero creo que hay todavía bastante por hacer en este tema. Entonces me parece una iniciativa a la que hay que apoyar y además con la que realmente me solidarizo y con la que estoy precisamente muy contento como autor, ¿no? Entonces lo que yo entrego al archivo es básicamente pues lo que tengo, que son todas mis partituras y y la discografía pequeña que tengo. Mucho más no tengo para entregar porque ya comenté en su día que mi forma de trabajar, hoy en día tenemos la informática que nos exime del trabajo de la pluma y el papel y esto, ¿no? Entonces, no tengo apuntes, pero los apuntes que voy haciendo por papeles creo que no son lo suficientemente presentables como para estar en un archivo.